Ready separately? Yeah. Here we go to 11:27. Okay. Ready separately? Yeah. Amigos, ¿cómo están? Buenas. Segundo video, seguimos produciendo física, pues gracias por conectarte. El primer video, espero que lo hayas disfrutado. Nos ha gustado transmitirte un poco de física con videos motivacionales, con algunas ideas, hemos hecho algunas pruebas y vamos a trabajar un poco más ahora sí centrados en física. Habíamos acabado el anterior capítulo con la velocidad instantánea, si te acuerdas. Pero si no te acuerdas es muy fácil, agarras y vuelves al primer video. Esa es la ventaja del video de YouTube. Velocidad instantánea. Cuando tú tienes una velocidad media, como habíamos hablado, que básicamente se entiende como un promedio de velocidad, este es un análisis en tramos bastante, amplios, con rangos mayores, pero que simplemente compensa. Un promedio es lo positivo y negativo, una suma de ambos. Cuando tú necesitas, y en muchas circunstancias se necesita reducir y analizar la velocidad en tiempos muy cortos, habíamos hablado que la velocidad es una relación entre distancia y tiempo proporcional, especialmente la velocidad constante. Si estos espacios los vas reduciendo hasta plazos o periodos muy pequeños, encontramos lo que denominamos velocidad instantánea. La velocidad instantánea es el análisis de la velocidad en un momento infinitesimal, pero que nos permite además determinar no solo un promedio, sino la dirección y el sentido de la velocidad, que esto es muy importante en algún tipo de análisis. Pero, como siempre, lo mejor para entender es que podamos ver a continuación el ejemplo que vamos a poner con números. Te pido que puedas sacar tu calculadora si quieres tú verificar numéricamente lo que vamos a hacer. Son slides para que tú puedas interpretar y seguirnos slide por slide para poder calcular y acompañarnos en los resultados y así poder entender. Lo vamos a leer juntos. Te pido que lo leamos juntos porque muchas veces la comprensión no simplemente es visual, también es auditiva, y es importante que tú puedas escuchar el problema para razonarlo un poco mejor. Así dice: un guepardo acecha 20 metros al este del escondite de un observador. En el tiempo t0, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación x igual 20m más 5 metros segundo cuadrado, que está multiplicado por tiempo al cuadrado. La primera pregunta considera: obtenga el desplazamiento del guepardo entre el primer segundo, t1 igual 1, y t2 igual 2 segundos. La segunda pregunta considera que pueda responder: calcule la velocidad media en dicho intervalo. La tercera, calcule la velocidad instantánea en t1, 1 segundo, y una variación muy pequeña del delta t, de 0,1 segundos, 0,01 segundos, y luego 0,01 segundos, un milésimo de segundos. Y finalmente deducir la expresión general para la velocidad instantánea en función al tiempo, y con ella calcular la velocidad en 1 segundo y en 2 segundos, como habías visto. No es un problema complejo, y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es tener un gráfico de esta relación que te acaba de establecer el problema. Vamos a pasar a nuestro siguiente slide para mirar el gráfico exactamente. Tú puedes ver ahí el gráfico en este slide, donde se observa el eje. Lo primero importante, como decía, estamos hablando de un movimiento unidimensional en una línea recta. Como ves, se ha colocado una flecha naranja donde marca el X, ahí a partir de la barra horizontal que tienes, y este será nuestra base del eje sobre la cual se moverá el guepardo y el antílope. Dice: trazamos un eje y lo dirigimos en dirección que corre el guepardo de manera que nuestros valores sean positivos. La elección del eje de coordenadas, como te había explicado en vectores, depende de ti, y tú puedes manejarlo de acuerdo a tu facilidad y conveniencia. Luego, fíjate en la línea roja que aparece ahí. Este es el origen del vehículo, desde donde el observador detecta al guepardo.
Pasamos a la siguiente slide y tenemos ahora marcado en azul el eje a partir de donde el guepardo inicia la carrera. Está marcado en azul, fíjate, una barra vertical. Este será nuestro punto cero, x igual a 0, donde a partir de este punto, que está a 20 metros del observador, arrancará el guepardo. Pasamos al siguiente slide. Ahora, mira, está en verde las posiciones que se nos pide evaluar la distancia. Es decir, x1, donde está marcado t1 a 1 segundo y t2 a 2 segundos. Este gráfico, no te olvides, es simplemente referencial. La posición del guepardo es simplemente marcada para entender el problema y no está, te repito, no está a escala. Es muy importante que identifiques esto. Pasamos al siguiente slide. En el siguiente slide finalmente anotamos y marcamos para identificar bien T1 igual 1,0 y T2 igual 2 segundos. Fíjate los recuadros rojos que aparecen ahí para determinar exactamente la posición donde se evaluará la distancia alcanzada. Pasamos al siguiente slide. Hablemos ahora de números. Fíjate, a la derecha de la pantalla tenemos un valor que dice ecuación. Este es el valor que se nos ha proporcionado, es la ecuación de movimiento de este felino que seguramente ha sido medida y que nos permite identificar su trayectoria. Entonces, siguiendo las flechas dice, evaluamos en T1 a 1 segundo la posición x1 del guepardo y lo único que tienes que hacer es reemplazar el valor de t en la ecuación. Tú puedes ver ahí x1 igual 20 metros más 5 metros segundo al cuadrado multiplicado por 1 segundo al cuadrado. Esto da igual 25 metros. Hay algunos detalles que debes fijarte aquí. Por ejemplo, que la ecuación es totalmente dimensional. Si te fijas, el resultado va a salir en metros. Puedes hacer las simplificaciones necesarias. Muy importante que las ecuaciones sean dimensionales. Ya hemos avanzado bastante en clases al respecto. Hagamos la evaluación en 2 segundos, siguiendo la flecha. En 2 segundos y reemplazando en la ecuación, tenemos que x2 es igual a 40 metros. Entonces, siguiendo las flechas, puedes observar que el desplazamiento en este intervalo es una diferencia x2 menos x1 de 15 metros, es decir, restar 40 metros menos 15 metros. Evaluando la velocidad media en este intervalo, simplemente tenemos que reemplazar los valores obtenidos del recorrido sobre el tiempo. En este sentido, tenemos que la velocidad media del guepardo es 15 metros sobre segundo. Pasemos al siguiente slide. Ahora vamos a analizar aquí el concepto de velocidad instantánea. Lo que te decía, evaluar la velocidad en tiempos muy cortos. Por ejemplo, un décimo. La variación del tiempo, por ejemplo, dice delta t 0,1 segundos, un décimo de segundo. Entonces, tenemos la posición inicial en t evaluado 1, pero ahora vamos a evaluar en t2 1.1 segundos. Reemplazamos en la ecuación que tienes en la derecha, en vez de 1, colocamos 1,1 segundos y observarás que el valor alcanzado es 26,05 metros. Análogamente, hacemos la diferencia de distancia sobre el tiempo y tenemos 10,5 metros por segundo al cuadrado. Si retrocedes al anterior, verás que la velocidad en T1 era 10 metros por segundo. Esta misma evaluación haremos con 0,01 y con 1 milésimo, 0,001 de tiempo. Los resultados dan 10,05 y 10,005 metros por segundo. Bastante cerca a la velocidad inicial de 10 metros por segundo. Es decir, el valor tiende a 10. Si te das cuenta, si tú utilizas valores más pequeños todavía, más pequeños de un milésimo, quizás un 100 milésimo o un millonésimo, este valor se va a aproximar cada vez más a 10. Este es el sentido de la velocidad instantánea. Pasamos al siguiente slide y finalmente calcularemos la ecuación definitiva. Y esto requiere un poco de cálculo infinitesimal, de derivadas. Si es que tú no conoces aún de este tema, simplemente puedes acompañar el proceso y más adelante seguramente podremos entender con claridad, una vez que tus conocimientos de cálculo avancen, podremos definir con mayor precisión estos análisis de velocidad. Entonces, tú puedes ver la ecuación
la ecuación que tenemos de movimiento, que ya habíamos identificado y se nos había dado, y lo que tenemos que hacer es la derivada de la distancia respecto al tiempo. Por la derivada de la distancia respecto al tiempo nos permite la velocidad, y allá podemos reemplazar los datos en un segundo y verás que la velocidad en un segundo es 10 metros por segundo y reemplazando la velocidad en 2 es 20 metros por segundo. Así de simple. Entonces, no es necesario, mira cómo nos ha simplificado hacer una derivada. No necesitamos hacer un cálculo tan detallado con un valor muy pequeño, con un valor infinitesimal. Simplemente hacer la derivada, y con la derivada podemos identificar en cualquier punto, en cualquier segundo, exactamente el valor en ese instante. Habrás visto que con ejercicios es un poco más fácil entender el problema. Espero que hayas podido entender. Trataremos de pasarte otros videos con más ejercicios y resolverlos contigo, que te sea más práctico. No tengas temor si no has entendido. Te vuelvo a decir, la ventaja de tener un video es que puedes volverlo a pasar las veces que quieras hasta entenderlo. Una forma también muy práctica de entender los conceptos de física y especialmente de velocidad, como te habrás dado cuenta, va mucho hacia los gráficos. Entonces, a continuación vamos a hacer algunos análisis de gráficos para que tú puedas, con los slides que vamos a pasar, entender un poco en un eje coordenado X y Y cómo varía la velocidad y cómo se interpreta de acuerdo a la posición de la partícula en el espacio y en el. Como te mencionaba en el video, el método gráfico es tan valioso como el numérico, si es que tú puedes interpretar los datos adecuadamente y transcribirlos en un eje de coordenadas, un eje cartesiano que te permita y facilite visualizar. Observa el gráfico que te muestro a continuación. Encontrarás dos ejes coordenados A y B, y allá arriba indica, lo vamos a leer juntos, dice: la velocidad de una partícula también puede obtenerse de la gráfica de la posición de la partícula en función del tiempo. Verás en el gráfico que está a la izquierda, inciso A, un eje coordenado donde tienes un X que está en el eje vertical, que le llamaríamos Y usualmente, y el tiempo que está en el eje horizontal, que le llamaríamos usualmente X. Tú puedes ver allí en azul la gráfica del movimiento de una partícula. No necesariamente puede ser lineal ni tan uniforme. Te explico, te adelanto. Por razones educativas se ha presentado de esta manera. Tú ves evaluado dos puntos, P1 y P2, y también cada uno tiene una referencia respecto a X y respecto al tiempo, a sus ejes. Y tú ves ahí un delta T, 2 segundos, que es lo que marca el delta T, y un delta X, que son 150 metros. La velocidad media será, pues entonces, la división entre los valores delta T y delta X, que en este caso son 75 metros por segundo. Como tú puedes observar, esta es una observación gráfica, y si tú ves en detalle, forma un triángulo, ¿no? El delta T, el delta X y el triángulo que vendría a cerrar la hipotenusa, tú le llamarías la velocidad media. Ojo, no es aplicable el teorema de Pitágoras, simplemente es una cuestión gráfica. Veamos el inciso B. El inciso B, donde ves la gráfica, la misma gráfica, y ves unas flechas rojas, el punto P2 se va acercando al punto P1, y poco a poco empiezas a reducir el espacio de tiempo y también el desplazamiento. Cada vez se acerca el P2, se acerca al P1. En este caso, el delta T sería un segundo, la diferencia, y el tramo recorrido, el delta X, 55 metros. Entonces, la velocidad media es 35 metros por segundo, 55 metros por segundo, y este valor se va acercando al valor que va a obtener la velocidad en el punto P1. Se está convirtiendo en una velocidad instantánea. Como ves, esta es una relación que te había explicado, evaluación de la velocidad en plazos en periodos muy cortos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ya tú ves la velocidad, ya no existe el punto P2, si te fijas, se ha consolidado en el punto P1 y ya se ha consolidado en la curva el punto P1 la velocidad instantánea, que en este caso es 40 metros por segundo. Se observa en azul la curva que tú ves, que es la misma curva anterior,
y en verde está la pendiente de la tangente, que es la velocidad instantánea. Cuando tú más adelante observarás en cálculo infinitesimal, haces una derivada de una ecuación, lo que obtienes es la pendiente de la tangente, la tangente de la pendiente, en dicho valor. Y este es exactamente el valor, en este caso, que toma la velocidad. El valor numérico para nosotros será la velocidad instantánea en este punto. Pasamos al siguiente gráfico y aquí vamos a ver, sí, varios ejemplos donde tú vas a poder determinar exactamente varias alternativas. A veces siempre es la consulta, ¿no? Claro, se puede hacer con un gráfico muy sencillo, pero con un gráfico más complejo hay que hacer las evaluaciones difíciles y esas no las explican probablemente. Ahora sí te las explicamos. Tenemos la gráfica, fíjate la gráfica que dice gráfica XT del movimiento de una partícula dada. La partícula tiene un movimiento complejo que va desde el menos X hasta el más X y luego vuelve casi hasta cero. Es una especie de jorobita que tú ves ahí. La pendiente de la tangente en cualquier punto es igual a la velocidad en ese punto, es decir, la velocidad instantánea. Veremos el diagrama de movimiento de nuestra posición y velocidad de la partícula en los 5 instantes rotulados en el diagrama XT. Veamos primero, lo vamos a ver punto por punto. Veamos, ahí está en una línea verde fosforescente y remarcado con un recuadro en puntos rojos, la velocidad en el punto A. La pendiente en este caso es mayor a 0 y se mueve en dirección positiva. Está en un valor menos X y esto, si tú observas la gráfica, se empieza a reducirse los valores negativos y se van hacia los positivos. Por tanto, la velocidad es mayor a 0 y por tanto la pendiente es positiva, es decir, el ángulo está entre 0 y 90. Fácil, ¿verdad? Cuanto más cerca de 90 esté el ángulo, más grande será la velocidad. Si el ángulo es muy bajo, cerca a 0, la velocidad será menor. Veamos ahora el punto B. Pasemos a la siguiente slide. En el siguiente slide, ahí ves con línea naranja el gráfico y remarcado en línea roja, tendrás una pendiente muy grande y es, por supuesto, mayor a 0. Esta significa una velocidad muy grande, está entre 0 y 90, como tú puedes ver. Entonces, la partícula, en este caso, se mueve todavía, si tú ves la gráfica, hacia C y está moviéndose en valores positivos hacia X. En este caso, parecería que está en X0 y empieza a subir hacia valores mayores hasta alcanzar C, que quizás sea cualquier valor de X, pero va a ser positivo, como tú lo ves. La velocidad va a ser muy grande porque la pendiente es grande, está casi vertical la recta que pasa por B, casi 90 grados, si te fijas. Debe estar 88, 85, estoy imaginando, pero es porque la velocidad es muy importante en este punto. Sigamos hacia el siguiente slide. En el siguiente slide, en el punto C, tenemos que estamos encima de la joroba, si te fijas, de la gráfica. Tenemos ahí una recta azul que muestra dónde está. La velocidad en este caso es 0. La velocidad, se ha detenido el vehículo, pues la pendiente es 0, el ángulo es 0, está horizontal. Y por tanto, podemos ver que el vehículo está detenido, básicamente. Esa es la interpretación que se da. En este caso, la velocidad es igual a 0. Pasemos al siguiente gráfico y vamos al punto D. En este caso, bajando, en la bajada de la curva, te lo voy a decir así de forma sencilla, tú ves en morado lo que está mostrando el gráfico y también en recuadro rojo, la pendiente de la gráfica es negativa. Si tú sacas la tangente a la gráfica en este punto, será el ángulo mayor a 0, mayor a 90, perdón. Tendrás, qué sé yo, ahí habrá unos 110 grados, digamos, en el punto D, si tú tomas respecto a la recta verde que ves ahí, y por tanto la velocidad es negativa. Esto significa que está cambiando de sentido, la velocidad se mueve en el otro sentido. El vehículo, la partícula se está moviendo en otro sentido, no en el sentido positivo, en el sentido negativo. No te olvides que este es un movimiento, que este es un estudio unidimensional, solamente sobre el eje X vamos a ver el movimiento de la partícula. Y luego finalmente pasamos de slide y vamos a ver el slide donde está ya acabando la gráfica el punto E. Y en el punto E tú vas a ver también un valor muy interesante. Como vemos, la pendiente es casi, si te fijas, la recta que pasa por el punto A es casi 180 grados. Es decir, que la velocidad
está en el otro sentido, en la dirección X, y está, como dice, está frenando hacia ese sentido. Como tú observarás, hemos obtenido un gráfico en cada uno de los puntos, y lo que te debe importar en este gráfico es las pendientes. La tangente de una curva significa la velocidad de una curva, distancia-tiempo, por supuesto, significa la velocidad, y de acuerdo a cómo tú saques la tangente podrás evaluar si la velocidad es positiva, negativa, está detenido o está en otro sentido, como es un vector, por supuesto. Hasta aquí esta parte de los gráficos. Ok, pues hemos hecho un análisis con ejemplos, hemos hecho un análisis con gráficas, y ahora vamos a avanzar un poquito más, una escalera más. Vamos a subir un paso, que es encontrar y definir la aceleración. La aceleración, que es un término que pues todos lo conocen, hablamos de hasta estás muy acelerado cuando le puedes decir a alguien, significa de todas maneras físicamente en un análisis científico es el cambio de la tasa de velocidad respecto a una variación de tiempo. Si antes habíamos hablado de la velocidad como un cambio de posición respecto al tiempo, la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Quiero mostrarte estos datos para que tú puedas continuar con nosotros. Bueno, vamos a nuestro último ejercicio de este video. Vamos a leerlo contigo como siempre. Una astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad cada 2 segundos a partir del instante t igual 1 segundo. Como ves, ahí tenemos un gráfico donde se pueden determinar las velocidades medidas por la compañera de esta astronauta cada 2 segundos, y tú puedes ver que algunos son positivos y otros negativos. Entonces, la pregunta indica: calcule la aceleración media y diga si la rapidez del astronauta aumenta o disminuye para cada uno de los intervalos, de T1 a T3, de T5 a T7, de T1 9 segundos a T1 11 y de T1 13 a T2 15. Vamos a ver ahora el siguiente slide. Como tú puedes observar, ahí tenemos en la parte superior izquierda tenemos los intervalos de tiempo, y tenemos la ecuación de la aceleración media que hemos descrito anteriormente, que es el promedio de las velocidades en ambos tramos dividido entre el intervalo de tiempo. Y por ejemplo, para los tramos que están comprendidos entre 3 segundos y 5 segundos, perdón, entre 1 segundo y 3 segundos, como tú ves ahí, simplemente vamos a reemplazar la velocidad, que en el caso de 3 segundos es 1,2 metros por segundo, y en el caso de 1 segundo es 0,8 metros por segundo, si tú ves la tabla del slide anterior, y la diferencia de tiempos, por supuesto, son periodos de 2 segundos. La velocidad promedio es 0,2 metros por segundo al cuadrado. Entonces la rapidez aumenta de 0,8 a 1,2 metros por segundo. Tú ves marcado en verde la gráfica de ese tramo. Ahí está el delta t y el delta x, y como verás, manteniendo el concepto del anterior criterio de que las pendientes menores a 90 son positivas, tú ves un incremento de velocidad, y claramente se ve en la gráfica una recta que no tiene un ángulo mayor a 90 grados. Este mismo análisis, pasando a otro slide, lo vamos a hacer para los siguientes periodos, para los periodos que indicaba de la pregunta, que era de 5 a 7, de 9 a 11 y de 13 a 15. Como tú verás, en la segunda etapa hay una disminución de velocidad de 0,2 metros por segundo al cuadrado, y si tú ves en la gráfica, la pendiente es superior a 90, y por tanto el ángulo será mayor a 90, y aproximadamente, de acuerdo a lo que se ve ahí, podríamos decir unos, 120 grados, y tú, respecto al eje X horizontal, y tú ahí podrás determinar que la aceleración, como se explica, es negativa. Pasando de slide, vamos a hacer el siguiente análisis, y tú puedes ver la gráfica en la derecha remarcada en rojo. En cada uno de ellos has podido ver, donde en este caso se ve también una desaceleración y una velocidad negativa. Una velocidad que se reduce 0,3 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la velocidad se reduce 0,3 metros por segundo cada segundo. Esa es la interpretación de la aceleración. Y finalmente, en el último tramo,
En el último tramo tenemos una aceleración positiva, es decir, vuelve a incrementar el cambio de velocidad positivamente, paulatinamente en este periodo de tiempo, y por tanto también tenemos una pendiente positiva. La recta tiene respecto al horizontal un ángulo menor a 90 grados y esto nos indica y ratifica con los valores numéricos 0,4 metros por segundo al cuadrado positivo. ¿Ves que es muy fácil determinar la aceleración media? Simplemente es el promedio de las velocidades sobre la diferencia de tiempo. Ok, pues así acabamos este video. Espero que te haya podido servir y ha sido pues muy valioso contar con tu apoyo. Sigue con nosotros, estamos avanzando, aprendiendo. Disculpa si hay algún inconveniente, pero bueno, así trabajamos y te agradecemos por apoyar este video y tus comentarios también son bienvenidos. Gracias y hasta la siguiente.